O sea, no hay ningún cepo cambiario. Bueno, ayer el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, dio el lujo de desmentir a la propia Presidenta de la República, que había afirmado hace un tiempo que en la Argentina no regía ninguna clase de cepo cambiario. La desmintió explicando al cepo. Lo hizo en el sentido de que, bueno, él dijo textualmente: consideramos que es absolutamente imprescindible observar esta política de prevención sistémica, mira los términos, ¿Cómo es eso? frente a un contexto internacional de crisis. Pareciera que cualquier análisis que se hace en la Argentina prescinde de lo que pasó con la caída de Lehman Brothers, que efectivamente ocurrió, pero en el año 2008, y estamos en 2014. Y por lo que yo conozco, por ahí no conozco todo, básicamente el mundo entero que sufrió las consecuencias de la caída de Lehman Brothers ya despegó del problema y no tuvo que aplicar ningún cepo. En cuanto al cepo, que es noticia hoy como consecuencia de que se cumplen 3 años de su vigencia, el caso del cepo es un caso muy clásico de la Argentina de estos años, porque el cepo se comenzó a aplicar de manera gradual para intentar corregir lo que estaba ocurriendo en el momento, que era la salida de dólares, logrando el objetivo exactamente inverso. Él no solamente no consiguió que los dólares sigan saliendo, sino que además evitó que los dólares entraran a la Argentina. Es decir, nos quedamos y nos perdimos 20.000 millones de dólares. La secuencia la llamo clásica porque se intentó corregir sus consecuencias no modificando el formato, sino multiplicando la dosis, lo que acá hemos llamado con el doctor, que es nuestro analista médico de la Argentina, el empecinamiento terapéutico. Y encarnizamiento terapéutico, que es peor todavía. El jefe de gabinete incluyó la idea de que el cepo ha contribuido al desarrollo productivo, a la inclusión social y a la equidad distributiva. Por ahí está hablando de otro país, ¿no? Porque en la Argentina justamente esto no está pasando. Entonces, a mí me parece que a esta altura del partido, el propio gobierno debería revisar su argumento, porque yo no sé qué es peor, si la medida o la explicación. La explicación es la verdad que es una cosa increíble, ¿no? Que nos expliquen. A ver, el cepo fue un estrepitoso y colosal fracaso, producto de un diagnóstico equivocado de la realidad que llevó a aplicar un conjunto de medidas crecientes en el sentido de cercenar el mercado cambiario. Los resultados son elocuentes, están en la vista. Pérdida de 20.000 millones de reservas y una parálisis del sistema productivo argentino como consecuencia de la incertidumbre que genera una brecha de casi el 100%. Defender esto es algo realmente que no se excede lo ideológico, ¿no? Sí. Tiene que ver con la psiquiatría, supongo yo, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, y lamentablemente no hay ninguna perspectiva, por lo menos por ahora, que el gobierno esté revisando sus propias medidas. Se discute, sí, qué va a pasar con el cepo en el próximo gobierno, pero para eso falta mucho. O sea, quien deberá convivir un año más con el cepo es el propio gobierno. Ellos deberían estar interesados en ver cómo salen de semejante situación. Bueno, sí. No importa. Quiero tocar un tema bien complejo esta mañana que tiene que ver con la inminencia del tratamiento del Congreso y aprobación, obviamente, de la famosa reforma al Código Procesal Penal de la República Argentina, que fue presentado por la Presidenta de la República en cadena nacional hace semana y pico. La Presidenta presentó las cosas tomando como base un anhelo no cumplido por el doctor Alfonsín, y explicó que la idea era modificar el sistema actual, que es un sistema medio mixto y medio confuso, por un sistema que se llama acusatorio, que es una cosa bastante lógica en el sentido de que los roles están marcados de otro modo. El juez juzga, el fiscal acusa. Como en las películas. Como en las películas. Una cosa sencillísima. Y es más, yo no entiendo cómo esto no ocurría en la Argentina ya, ¿no? Es decir, que el rol del fiscal sea el de acusar al delincuente, no al juez, ¿no? Que es lo que siempre termina ocurriendo en la Argentina. Pero en la provincia de Buenos Aires el código es así. Es así, pero no a nivel nacional. Bueno, la Presidenta en su discurso por cadena se mostró sorprendida. Dijo textualmente: hace pocos días tuvimos la experiencia de una persona que había cometido un delito a la vista de todo el mundo y salió sorprendentemente en libertad. Y yo cuando escuché esta frase dije: ¿cómo una persona? Son cientos de personas, claro. Son miles de personas que efectivamente delinquen a la vista de todo el mundo y salen en libertad. De hecho, el caso de los colombianos de antes de ayer es bastante elocuente al respecto. La Presidenta
mencionó además el tema de los delitos cometidos por extranjeros. La presidenta habló de la puerta giratoria, que se iba a terminar, y trazó una curiosa distinción entre inseguridad y delito. Dijo que la inseguridad era un tema que tenía mucho marketing, frase que creo que nadie entendió bien qué quiso decir, distinguiendo inseguridad de delito, ¿no? Yo no sé muy bien cuál es la diferencia, pero bueno, en cualquier caso la presidenta lo presentó en estos términos. No está muy claro cuánto de lo que dijo la presidenta en su discurso en materia de puerta giratoria de extranjeros efectivamente va a ocurrir. Pero en cualquier caso, el debate por la reforma del Código Procesal Penal está cruzado por dos cuestiones, independientemente del aspecto técnico de los extranjeros o la puerta giratoria. El primer aspecto, el primer debate que lo cruza es un debate ideológico que más bien ocurre para dentro del oficialismo y para los sectores que de algún modo pretendían en la Argentina un sistema judicial mucho menos punitivo, ¿no? Es más, hace una semana nuestro amigo Carlos Pani recordaba en un artículo de La Nación, yo lo guardé, una frase de uno de los documentos de Carta Abierta, bueno, planteando un punto de vista muy contrapuesto al que la Presidenta presentó en su discurso de hace una semana. Carlos recordaba esta frase de Carta Abierta, una frase extraordinaria, que dice así. Se busca suscitar las reacciones más agazapadas en la oscuridad de las conciencias. Este documento había sido escrito contra Berni, obviamente, ¿no? Sí. Usando gentilicios habituales de valor fraterno como chilenos y paraguayos, pero para invertirlos. Y así los hacen sinónimos de una amenaza difusa que luego sirve para justificar tremendos y reprobables conceptos como el de deportación. ¿Es que se habla contra los derechos utilizando los mismos conceptos de las derechas? No es así como todos esperamos que se traten las necesidades y carencias de sectores de la población que son víctimas antes que agentes de actos furtivos o comercios ilegales. Bueno, este debate, este primero de los debates que está ocurriendo en torno a la reforma, tiene un carácter, si se quiere, ideológico, está ocurriendo para adentro del oficialismo. Y Carlos Pañi lo presentó hace unos días como que el presidente tuvo una rendición ante el problema de la inseguridad. Yo me imagino que esto se va a zanjar y que finalmente el Congreso va a aprobar esta reforma, porque acá viene el segundo debate, que no es entre gobierno y gobierno, sino entre el gobierno y algún sector de la oposición o algún sector de la justicia o de la prensa. Y me parece que, en todo caso, en este segundo debate radica la razón por la cual la Presidenta ha depuesto el punto de vista oficial respecto de las cuestiones punitivas. Esto es porque la Presidenta, siguiendo los alineamientos de Pañi, se rindió. El segundo debate tiene que ver con si en esta reforma hay gato encerrado. Si esto es, como alguien dijo una vez, un caballo de Troya, en que bajo el argumento de la inseguridad, la puerta giratoria y los extranjeros, introduce reformas no ya que van a jugar un papel en la vida de la seguridad de la Argentina, sino en la vida política de los argentinos. Y esta mañana, el que pone este asunto ¿hasta acá me entendieron? Sí. Traté de ser lo más simple posible, diciendo que después de lo del doctor anoche hemos dormido todos 1 hora y media. Entonces, este segundo debate es mucho más complicado, y quien lo pone esta mañana en blanco sobre negro en un artículo muy extenso, sobre el cual yo subrayé apenas 2 parrafitos, es el señor Joaquín Morales Solá, que pone los puntos sobre las IES en este segundo debate, que no es el debate punitivo clásico en el sentido de qué hacemos con los delincuentes cuando los agarramos. Si los soltamos, los encarcelamos, los premiamos o los deportamos, sino que tiene que ver con el papel de los fiscales. Porque esta reforma, obviamente, como consecuencia de que pone en manos de los fiscales el curso de las causas judiciales, como en las películas norteamericanas, estamos claros que requiere este sistema de un sistema de fiscales absoluta y completamente independiente. Porque el sistema anterior, puesto en manos de los jueces, finalmente fracasó como consecuencia de la falta de independencia de los jueces. Entonces lo sacamos y lo ponen los fiscales. Ahora, ¿los fiscales son diferentes a los jueces? ¿O son iguales? ¿O son peores? Fíjense en el artículo de esta mañana en la tapa de La Nación,
lo que Joaquín subraya en estos 2 párrafos que yo marqué. Dale. El sistema acusatorio que intenta ahora desplazar el poder de la investigación de los jueces a los fiscales no es teóricamente malo. Solo necesita de una independencia real y no formal de los fiscales. Es la condición que no existe en el sistema judicial actual. Los fiscales que deberán investigar los casos de corrupción de funcionarios nacionales en lugar de los jueces carecen de la protección de estos. Un anexo de la reforma dispone incluso que Gils Carbó podrá cambiar a los fiscales que investigan las causas ya abiertas sobre la deshonestidad de los funcionarios. El círculo de la impunidad se cierra. Otro artículo potencialmente peligroso es el que dispone que podrá... El más peligroso, claro, escuchen esto. Que podrá negarse la excarcelación de detenidos en caso de conmoción interna. Es un artículo casi copiado de una vieja ley de la última dictadura. ¿Qué significa conmoción interna? ¿Quién la definirá? ¿Quiénes y qué delitos podrían ser encuadrados en esta norma tan general? Nada se dice sobre eso, ninguna precisión. En principio quedaría en poder de un juez al que toque en cada oportunidad establecer si existió o no conmoción interna. Y acá viene obviamente la comparación que hay que hacer entre este proyecto de reforma al Código Penal, procesal penal, y la ley antiterrorista, obviamente, ¿no? Por eso digo que Joaquín ha dado acá en el clavo exactamente. La ley antiterrorista anunciada para reprimir el terrorismo internacional comenzó por ser aplicada a un periodista argentino porque revelaba cosas que al poder no le gustaban. ¿Y si sucediera lo mismo con la conmoción interna? Bueno, a ver, bajo el argumento de que el señor Reposo era poco menos que impresentable, el Parlamento argentino, el Senado en particular, aprobó calurosamente la designación de la señora Gil Carbó como jefa de los fiscales. Tenían razón, ciertamente las condiciones técnicas de la doctora Gil Carbó superaban por lejos al papel que estaba haciendo el señor Reposo. ¿Se acuerdan de aquel debate, no es cierto? Sí. En su oportunidad. Y por lo tanto la oposición finalmente le dio al gobierno una llave muy complicada, que fue que como consecuencia que el señor Gil Carbó era una persona mucho más presentable que el señor Reposo, finalmente terminamos con la señora Gil Carbó persiguiendo no a los delincuentes o a los corruptos, sino a los fiscales que investigaban a los delincuentes y a los corruptos. Un episodio que claramente quedó plasmado con el caso del fiscal Campagnoli, ¿no es cierto? Me da la impresión de que esta reforma, que probablemente obtenga el apoyo de parte de la oposición, que está encantada con esta clase de cosas, va a inaugurar ya un sistema mucho más complejo, que es el macartismo. Esto es darle la llave ahora a los fiscales amigos del gobierno, que entran además 17 nuevos. Saben que el gobierno ha puesto más énfasis en nombrar fiscales que en nombrar jueces. En donde, claro, recuerden que la Presidenta ha hecho una distinción entre inseguridad y delito, ¿no? Inseguridad es lo que lamentablemente ocurre en las calles como consecuencia de los problemas sociales, claro, que por supuesto no es estigmatizado. Delito es otra cosa distinta. Eventualmente delito puede ser una conmoción social producto de cuestiones de carácter política o de noticias publicadas por los medios. Entonces, tengo la sospecha de que la Argentina, luego de haberle dado a la señora Gil Carbó la llave para perseguir no a los corruptos, sino a los propios fiscales que los investigaban, ahora le daremos la llave para eventualmente inaugurar en la Argentina una lamentable etapa de macartismo. Marcelo Longobardi está en Mitre. Cada